Entonces, hermanos, damos gracias a Dios por este tiempo. Y entonces el día de hoy, hermanos, vamos a la palabra de Dios. Vamos al libro de Mateo, versos del 6 al 33. 6:33. ¿Ya lo tenemos? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mas no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Bien, pues en los últimos días, ¿verdad?, de este año y de los que han pasado, pues he escuchado testimonios de muchas personas de que dicen que pues las cosas están subiendo de precio, cada día las cosas están más caras, y pues es una realidad, ¿verdad? Ustedes, bueno, las amas de casa son las que más se percatan de esto, y también uno, ¿verdad? Entonces vemos cómo todo está cambiando, no tan solo en México, en gran parte de Latinoamérica. Mucha gente está emigrando hacia los Estados Unidos y esto se ha convertido ya en un caos, ¿sí? De hecho, una marcha estaba escuchando que viene desde Chiapas, que va a la frontera, ¿verdad? Porque se termina una cláusula que el gobierno de Estados Unidos había emitido a consecuencia del COVID para que no pudieran entrar en su país. Pero vemos que la gente está buscando mejores formas de sustento, de trabajo, ¿verdad? Que es lo que realmente está haciendo que no tan solo en América Latina, sino también en África, mucha gente está llegando a España, a Italia. Entonces vemos que es un mover en todo el mundo, de alguna forma, para poder tener un buen trabajo y por ende pues subsistir, ¿verdad?, en cuanto al sustento. Pero vemos que dice la palabra de Dios que nada hay nuevo debajo del sol. Lo que ahora pasa, ya pasó hace muchos años. Y yo les voy a invitar a Primera de Reyes, el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, versos del 8 al 16. Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 8 al 16. ¿Ya lo tenemos? Dice el verso 8. Aquí se refiere a Elías, al profeta Elías. Dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Y Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Entonces les comentaba, ¿verdad?, que esto de la escasez, como primer punto, le he mencionado tiempo de escasez. Vemos que no tan solo en este tiempo hay escasez. En el tiempo de Elías, ¿verdad?, también hubo escasez de comida. Y entonces dice que escaseaba la comida por falta de lluvia.
¿sí? Durante un buen tiempo no llovió, e imagínense un lugar sin lluvia, pues las plantas no germinan, las semillas no germinan, y por consecuencia, pues no hay para comer. Entonces, es algo muy duro, muy difícil, y en ese tiempo, ¿verdad? En este lugar de Sidón estaba pasando lo mismo. De por sí esos lugares son desérticos, ahora imagínense que no llueva, pues no había para comer. Sin embargo, ¿esto por qué se dio? ¿Porque Dios estaba trayendo un castigo o alguna consecuencia hacia la vida de Elías o hacia la vida de la viuda? No, realmente lo que estaba sucediendo sí era una consecuencia, porque este pueblo dice que se había vuelto a la idolatría. El pueblo de Israel, yo les había comentado que se formaron 2 tribus después de Salomón, el reino del sur y el reino del norte, pero el reino del norte empezó a buscar idolatría y como consecuencia dejó de llover, ¿sí? Y entonces, pues, hermanos, cuando vienen las consecuencias o vienen situaciones o circunstancias a la vida de las personas y del país, no tan solo afecta a los que no conocen de Dios, es parejo, pero hay una gran diferencia. ¿Recuerdan ustedes cuando dice que un hombre edificó su casa sobre la roca y otro sobre la arena? Y dice que vinieron vientos y tormentas, y no tan solo afectó al que puso su casa sobre la roca, ni al de la arena, afectó a los dos. Entonces las circunstancias de la vida afectan a ambos, no nada más a los que no conocen de Dios, también viene para todos, ¿verdad? Para los justos. Sin embargo, hay una gran diferencia. ¿Quiénes se sostienen durante este tiempo de escasez o de tempestades de la vida? Los que tienen su casa sobre la roca. Entonces, problemas va a haber, hermanos, para toda persona, para toda familia. Siempre va a haber situaciones que van a venir a nuestras vidas, pero hay una gran diferencia. Los que tenemos nuestra casa fundamentada en Dios, sí vamos a sufrir tormentas, sí vamos a sufrir tempestades, pero vamos a salir adelante en el nombre de Dios. No porque nosotros tengamos la suficiente o recursos económicos, no, es Dios, hermanos. Y entonces, en ese tiempo, ¿verdad? Ahí había escasez. Y miren, ¿por qué vino todo esto? Vamos a Deuteronomio 28. Dios había hablado a su pueblo y les había dado una promesa. Deuteronomio 28, vamos a empezar desde el versículo 1. ¿Ya lo tenemos? Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de la tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendito será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito será tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán delante de ti. Y Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar sus bienes en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, para bendecir toda obra en tus manos,
y prestarás a muchas naciones, y tú ¿qué? No pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. O sea, todas estas bendiciones Dios les había prometido a su pueblo si no se apartaban, ¿qué? Ni a la derecha ni a la izquierda, para no servir a otros dioses. Y dice que vendría la lluvia en su tiempo, y realmente muchos conocerían a Dios a través de lo que Dios daría a tu vida. Sin embargo, vemos que en este tiempo el pueblo de Israel, la parte norte de Israel, en lugar de obedecer lo que Dios le había dado en Deuteronomio 28, hizo todo lo contrario. Empezó a buscar idolatría, empezó a buscar muchas cosas malas, y entonces dejó de llover. Y entonces lo que estaba pasando con Elías y con la viuda no necesariamente era porque ellos habían faltado a Dios, no, sino porque era una consecuencia que venía para todos. Pero miren cómo Dios de alguna manera provee para sus hijos, para los justos. Y dice, vamos al Salmo 37, 25. Aquí vemos cómo realmente la misericordia y la fidelidad de Dios para los justos, hermanos, se cumple. Y vemos cómo Dios realmente es fiel a su palabra. ¿Ya lo tenemos? Dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia, ¿qué? Que mendigue pan. Hermanos, esto es verdad. Tú lo has visto. Yo lo he visto, hermano. Yo tengo testimonio de muchas personas que cómo Dios les ha provisto, cómo Dios ha venido a sus vidas, aún en tiempo de escasez. Yo he escuchado personas que me han comentado y me han dicho, fíjese cómo Dios me ayudó, cómo Dios me proveyó. Le digo, sí, porque estás en Dios, porque Dios realmente tiene cuidado de sus hijos, de los justos. Y entonces, en ese tiempo, Dios tuvo cuidado de Elías, Dios tuvo cuidado de la viuda. Ahora, como punto 2, ¿por qué Dios no mandó a Elías a una viuda con recursos? Porque me supongo que había gente que tenía recursos y que podía tener un guardado ahí de comida. ¿Por qué la manda Dios a una mujer viuda que apenas tenía lo necesario para comer y después ¿qué? Morir? ¿Por qué manda Dios a veces a que personas que a veces, o no has escuchado que a veces dicen que los que menos tienen son los que más dan? Y a veces puedes ir a una persona que tiene recursos, pero si tú vas a veces hasta con una persona que no tiene recursos, tú puedes ver la gloria de Dios. Tú puedes ver cómo realmente Dios suple para todos los que buscan a Dios. Y no tan solo para los que buscan a Dios, para aún a los que no tienen y ni se dan cuenta, pero es Dios que está obrando a través de su fidelidad, hermanos. Y entonces dice que Dios envía a Elías a una mujer viuda. Ahora, vamos en el contexto de qué es una mujer viuda. No tiene una persona que de alguna manera le provea económicamente. Es más difícil. No con eso quiere decir que una mujer que está sola no puede salir adelante, hermano. Yo sé que muchas mujeres que han quedado solas han salido adelante, y más si tienen a Dios. Yo he visto esto como mujeres realmente que a veces están solas. Dios les ha bendecido mucho, hermanos, pero mucho. Y una ocasión platicábamos con una persona, me dice, fíjese que mi hijo iba a salir de la escuela y yo necesitaba dinero para su graduación y no tenía dinero. Y yo venía en la calle, Dios, no tengo el dinero, ni para la reunión que van a tener, para la comida, no tengo nada. Y dice que en eso, en el camino, se encontró una esclava de oro. Él la llevó a evaluar y le dieron, dice, en ese tiempo me dieron 5,000 pesos. Tuve para comprar el traje. Y hermanos, Dios es bueno.
yo he visto la mano de Dios. Hay muchas mujeres que están solas. Y yo digo, Dios, solamente tú lo puedes hacer. Y con esto no quiere decir que vamos a esperar nada más a que yo me quedo aquí y que Dios me bendiga. No, dice que esta mujer estaba, ¿qué? Antes de cuando Elías entró a Sarepta, ¿qué estaba haciendo la mujer? ¿Estaba nada más esperando la bendición de Dios? Dice que ella estaba, ¿qué? Vamos ahí al verso... al 10, ¿qué dice? Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, de aquí una mujer viuda que estaba aquí, ¿qué? Recogiendo leña. O sea, es una mujer que estaba trabajando. Es una mujer que estaba ocupada en trabajar para traer para su casa, preparar la comida, en este caso solo lo que tenía. Pero era una mujer que estaba trabajando. Y entonces muchos como cristianos a veces nos hemos confundido, o no sé, y decimos, no, yo sé que Dios bendice, pero como muchos decían, por aquí orando, pero con el mazo dando. ¿Sí me explico? Entonces a veces nos hemos confundido y decimos, no, pues espero que aquí sentado que Dios me va a bendecir. Yo sé que Dios bendice, pero también Dios quiere que actuemos, ¿sí? Y a veces muchos cristianos en ese aspecto nos hemos confundido. Queremos que Dios me dé de comer, pero aparte también que haga el trabajo por mí. Pero no. Y esta mujer dice que estaba trabajando. Y hermanos, ¿por qué envió Dios a Elías a esta mujer? Hermanos, vamos a Proverbios 11:24. Proverbios 11:24. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra del Señor: hay quienes reparten y ¿qué? Les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, ¿pero qué? Viene la pobreza. Y dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Ustedes lo han visto. Dios es bueno. Dios no se queda con nada. Es para nosotros la bendición, ¿sí o no? Y dice que hay quienes reparten y les es añadido más. Les es añadido más. Hermanos, realmente Dios es bueno. Y realmente Dios nos provee, aún en circunstancias difíciles, Dios nos provee. Y dice que hay quienes reparten y les es añadido más. Hay personas que aún se quedan con todo lo que tenían para ellos, lo dan y Dios te da más de lo que tú diste. Yo lo he visto, hermanos. Y dice que hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen ¿qué? A pobreza. Y entonces esta mujer pues le dijo, ¿sabes qué? Tráeme un vaso con agua. Y fue y le trajo el vaso con agua. Y le dijo, ahora dame una torta. Y dijo, ¿sabes qué? Ya no tengo más. Vive Jehová tu Dios, que solamente estoy recogiendo la leña para llegar, cocinar, amasar esa torta y prepararla y morir, porque ya no tengo más para comer. Y entonces, a veces, hermanos, cuando vemos las circunstancias, ¿qué tenía esta mujer nada más como punto 3? Dice que tenía un puñado de harina y un poco de aceite, era lo que tenía e iba a morir. Muchos cristianos a veces cuando están las circunstancias muy duras, a veces trae desesperanza, ¿a poco no? A veces vemos y decimos, Dios, es que yo nada más tengo 50 pesos y ya no tengo más. No me han pagado, no he visto. Y lo único que tengo para comer, quizá coma, pero no cene, o quizá desayune, pero no coma o cene. Y entonces esta mujer, aunque sabía quién era Elías, que era un hombre de Dios, ella tenía una desesperanza, es decir, ella estaba viendo su realidad. Cuando nosotros, así como la viuda, vemos solo un puñado de harina y un poco de aceite,
nuestra visión no está en Dios, ¿en quién está? En lo que tenemos. Esta mujer solamente vio lo que estaba enfrente de ella. ¿Qué era lo que tenía? Un puñado de harina y un poco de aceite. Y muchas veces vemos lo que está en nuestra mano nada más y decimos, Dios, es que solamente tengo 50 pesos, solamente tengo 100 pesos para hoy, no tengo más. Y a veces entramos en desesperanza, así como esta mujer que solamente veía lo que tenía enfrente, un puñado de harina y un poco de aceite, y después morir. Pero esta mujer, como esta mujer, a veces los cristianos, a través de las pruebas, a través de las circunstancias, perdemos la visión en Dios. Y no nos fijamos que hay un Dios grande que te puede dar aún más de lo que tienes. Y esta mujer que solamente tenía un puñado de harina y un poco de aceite, Elías todavía le dice, ok, hazme una torta. Y dice, pero ¿cómo? ¿Y entonces qué voy a comer yo? ¿Qué va a comer mi hijo? Si ya de por sí era lo único que teníamos. Y dijo, no va a menguar tu harina y no va a menguar tu aceite. Hermanos, y así realmente es en Dios. Cuando Dios realmente te dice, ¿sabes qué? Dalo. Y tú dices, pero es que es lo único que tengo, no tengo más. ¿Cómo lo voy a dar si es para comer? Es todo lo que tengo para comer hoy, no tengo más. Y Dios te dice, tú dalo. Y Dios te va a bendecir. Amén. Dice, le dijo Elías a esta mujer, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Y le dijo, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa y muchos días. Y la harina de la tinaja, ¿qué? No escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Hermanos, realmente Dios es maravilloso, porque a veces Dios prueba nuestro corazón. ¿Por qué Dios mandó a Elías con esta mujer? Para probar también a Elías, pero también para probar el corazón de la mujer. Porque decía, Dios, es que es lo único que tengo, no tengo más. Y como este varón me está pidiendo que primero le haga de comer a él todo lo que tengo. Pero cuando nos ponemos en las manos de Dios, hermanos, confiamos que realmente Dios va a bendecir nuestras vidas. Amén. Recuerdo una vez una hermana me dice, ¿qué cree que pasó? Le digo, ¿qué pasó? Dice, fíjate que pues se llegó la hora de entregar el diezmo y la ofrenda. Yo solo tenía 100 pesos para ese día. Y era una lucha. ¿Cuántos sabemos que a veces luchamos con esto? ¿Cuántos luchamos? ¿Nada más yo? Yo creo todos, ¿verdad? Todos luchamos. Y vienen a nuestra mente tantas cosas, hermanos, tantos prejuicios, tantas barreras, tantas limitaciones, así como esta mujer que veía solo lo que tenía enfrente, pero no veía el poder tan grande que tiene Dios. Y entonces dice, lo di. Y dice, digo, y luego, al final del servicio se acercó una hermana y me dice, oye hija, y dice, sí, dice, fíjate que tenían guardadito para ti. Y dice, y me regresó lo que yo di, y más todavía. Y yo dije, Dios, era todo lo que tenía para el día de comer, y me has dado para la semana. Porque cada día, dice que si buscamos el reino de Dios, todas las cosas vendrán por añadidura. Sí, hermanos. Cuando damos a Dios, hermanos, Dios no se va a quedar con nada. Dios te lo va a regresar y multiplicado. Pero a veces nosotros los hombres tenemos prejuicios, así como esta mujer que decía, es que es todo lo que tengo, ya no tengo más.
Lo que tengo nada más es para el día de hoy y ya de ahí me voy a morir. Y le dijo, no, no vas a morir. Vas a tener para todos los días. ¿Y sabes cuántos años duró el que no lloviera en ese tiempo? 3 años. Y un puñado de harina y un poco de aceite duró ¿para cuánto tiempo? 3 años. Y de pronto, hermanos, yo sé que esto es una lucha, pero cuando tú descansas en Dios en fe y le dijo, no va a escasear ni tu harina ni tu aceite. Esta mujer dijo, como Pedro, bueno, en tus manos yo he hecho la red, en esta palabra. Y entonces, hermanos, nunca escaseó. Entonces, esto es literal, hermanos, o sea, es realidad. Tú lo puedes ver y en esto tú puedes probar a Dios. Solamente en esto. Y tú puedes ver la mano de Dios. Amén. Cuando tú dispones tu corazón delante de Dios, hermanos, Dios te da más de lo que tú puedes tener en tu mano. Y esto no es porque yo diga, porque si tú le das a Dios, Dios te va a dar. No, porque aún a veces tampoco llega. Pero ¿sabes qué? No porque no llegue, voy a dejar de amar a Dios. Porque a veces viene la mañana y no hay de comer. Viene el mediodía y tampoco hay de comer. Pero quizá llegue en la noche. ¿Sí? Dios te bendice, hermanos. Entonces, esta mujer realmente le creyó la palabra que venía de Elías, pero era de Dios, y le dijo, no, esto no va a faltar. Aún hay escasez, sí, pero vas a tener para estos 3 años de comer. Y hermanos, esta mujer tuvo 3 años para estar comiendo tortas hasta no poder, porque era de Dios y su hijo pues también tuvo para comer. Yo estaba escuchando una anécdota, hermanos, cómo Dios te da respuesta a lo que tú estás orando, a lo que tú estás pidiendo. Y dice que en una ocasión un doctor muy reconocido en Estados Unidos, de nombre Mark, dice que tenía que viajar a la parte norte de Estados Unidos, pero eran tiempos de invierno, donde hay tormentas de nieve y todo se oscurece prácticamente en la parte norte de Estados Unidos. Y dice que este doctor viajó porque le iban a entregar un premio en una universidad. Y ya cuando se disponía a llegar al lugar donde tenía que ir, tuvieron que desviar el avión porque había una tormenta de nieve muy fuerte. Y entonces él dijo, bueno, llego a ese estado y de ese estado pues rento un auto y ya me voy a la ciudad donde tengo que ir. Y dice que así lo hizo. Pero era tan fuerte la tormenta que entonces desvió su dirección, se perdió, el internet no servía y dijo, ¿qué voy a hacer? Me he perdido, ya no sé ni dónde estoy. Y dice que de pronto llegó a un pueblo y se tuvo que bajar porque la tormenta era muy fuerte, se oscureció todo. Tocó la puerta de una casa y dijo, oiga, ¿me pueden ayudar? Necesito internet, no tengo cómo comunicarme. Y dice, mire, no tengo nada de servicio, todo aquí se fue la luz, no hay nada, estoy con velas. Y dice, pero mire, lo único que le puedo ofrecer es un té, ¿gusta pasar? Porque afuera el frío es tremendo, a temperaturas abajo cero. Dice, pues si me invita a un té. Y dice, mire, pase, lo voy a dejar un tiempo aquí, dice, porque mire, yo estaba ahorita en cierto lugar. Dice, ¿cómo? Dice, sí, es que estaba orando, dice, pero pues lo atiendo, pues, en lo que termino de orar vengo y lo atiendo. Dice, está bien. Y dice que esta mujer se fue y cuando regresó le dijo esta persona, dice, oiga, ¿y qué tanto le pide a su Dios? Dice, porque yo le voy a decir la verdad, yo soy práctico, yo soy una persona que creo en el esfuerzo más que creer en Dios, porque si tú te esfuerzas, pues tú tienes recursos o lo que tú necesitas. Y le dijo, mire, yo estoy orando a Dios porque tengo un hijo enfermo de cáncer y hay un doctor muy reconocido en Estados Unidos que lo puede ayudar. Dice, pero la verdad, pues es muy difícil para mí creer que un día yo podré ver a ese doctor llamado Mark o Marcos.
Y dice que ese hombre se soltó a llorar y dijo, es que yo soy ese doctor, dice, y ahora entiendo por qué vino la tormenta, por qué me desvié, por qué renté un carro, por qué me perdí, llegué a esta casa y toqué, porque entiendo que es Dios. Y entonces esta mujer solo lo que hizo es que creyó en Dios y empezó a orar y empezó a pedir a Dios. Y hermanos, Dios te acerca las cosas cuando tú te mueves en Dios. No necesitas a veces viajar. Esta mujer no tuvo que viajar a la ciudad y tener recursos, no. Dios le mandó a la persona ahí. Y entonces este hombre intervino para que este niño fuera atendido en el cáncer que tenía, hermanos, y así Elías fue llevado a esta mujer que tenía una necesidad. Dice la palabra de Dios que muchas viudas había en este tiempo. ¿Por qué fue enviada esta mujer? Porque esta mujer quizá sí tenía fe, pero a veces su fe menguaba. A veces nosotros batallamos con creerle a Dios a pesar de las cosas que estamos viendo. Es más, ustedes pueden seguir leyendo ahí ese pasaje, y más abajo de este pasaje viene de que esta mujer, su hijo, desfallece, y entonces como que dice, bueno, ¿qué está pasando? Y va con Elías. Ustedes pueden leerlo después. Y como Dios a veces como que no bien viene una situación cuando ya viene otra, y dices tú, Dios, no entiendo. Y muchas personas es aquí cuando su fe es probada, y dice la palabra de Dios que es como la semilla. Algunas caen en el camino y vienen las aves del cielo, y en este caso son las aves del cielo, se refiere a muchas luchas con el enemigo, donde la palabra de Dios es sembrada y de pronto viene y te quita esa palabra y le dice, es que tienes que esforzarte tú, porque no creas que Dios te va a bendecir. Eso es algo que puedes tener como una religión, pero nada más. Mejor vete y ocúpate en esto, porque ¿de qué manera vas a tener el dinero? Sí. Y entonces viene y te roba esa palabra, pero dice que alguna semilla llega a caer en la piedra, en la roca, pero como no tiene profundidad en la palabra, se seca. Y así pasa cuando muchas personas vienen a Dios, su fe es probada. Y entonces cuando la fe es probada, ¿qué hace el hombre? Dice, no, pues yo tengo que buscar otra cosa más que a Dios. Y entonces se pierde esa palabra. Hermanos, esta viuda confió en Dios. Esta viuda realmente le creyó a Dios y su fe fue recompensada. Muchos de nosotros a veces batallamos con lo económico, con la salud, con problemas en la familia, con tantas cosas, pero si nosotros depositamos la fe en Dios, hermanos, tú verás la gloria de Dios. Así como esta mujer que dice que oraba porque su hijo tenía cáncer, y Dios hizo todo, cambió todo, la trayectoria que tenía este médico, llegó a ese lugar y pudo atender a ese bebé. Hermanos, a veces nosotros ni nos percatamos que es la mano de Dios moviendo las cosas a tu favor, para que tú seas bendecido. Y tú dices, bueno, ¿y cómo pasó esto? Es Dios, nadie más que Dios, solo que no lo vemos. Y pensamos que pues son cosas que se dieron y nada más, pero no, hermanos, es Dios actuando para bendecir tu vida. Dice que si buscamos primeramente el reino de Dios, ¿qué? Todas las cosas vendrán por añadidura. Todas las cosas vienen, hermanos. Dios es bueno, hermanos. Dios nunca dice, y yo lo he visto, no tan solo David decía esto, que joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado. Y ustedes lo han visto también. ¿Ustedes han visto cómo realmente han tenido para comer? Sí, han tenido para comer. ¿Han tenido para cenar? Han tenido para cenar. Hermanos, y esto decimos, no, pues es que es algo que se da, no, es que también esto forma parte de la fe. Porque ¿cómo están pensando que van a comer al rato? ¿O van a cenar después? Esto es de Dios. No es porque tú digas, es que yo compré y tengo el recurso para comprarlo. No, es Dios detrás de todo esto. Entonces, hoy vas a comer
porque así lo ha dispuesto Dios, porque no hay justo desamparado. Y no tan solo esto, tú puedes compartir y dar más. ¿Sí? Por eso dice Dios que hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero ¿qué? Vienen a pobreza. Hermanos, en verdad que cuando vemos las bendiciones de Dios para su pueblo, ¿sí? Realmente esto se cumple. Miren, hubo un tiempo en México, en el año 70, cuando fue el auge petrolero. ¿Saben por qué vino esto? Porque había recursos petroleros en México. ¿Saben qué pasó antes? En ese tiempo, el pueblo de Israel, ya como país, empezó a tener problemas con los árabes, con la OPEP, la Organización de Petróleos. Y entonces todos acordaron no venderle petróleo a Israel. Y ustedes saben que en su tiempo, y ahora todavía, un país que no maneja combustibles, pues no puede producir nada. Y todos los árabes se unieron y dijeron, no le vamos a vender petróleo a Israel. ¿Saben cuál fue el país que le vendió petróleo a Israel en los años 70? México. México dijo, yo sí le voy a vender petróleo a Israel. ¿Y sabes quién estuvo vendiendo petróleo a Israel? México todo ese tiempo. Y entonces después subió el valor del petróleo y los israelitas dijeron, ¿saben qué? Aunque esté más caro, nosotros le vamos a seguir comprando a México porque él fue el único país que nos vendió petróleo. ¿Y sabes qué vino como consecuencia? Vino un boom petrolero, encontraron petróleo en Tuxpan, la parte norte de Veracruz, en Tabasco, y empezó un auge petrolero que en México, en la parte del Golfo, encontraban yacimientos de petróleo. Pero no fue porque México diga, ay, pues tenía estos recursos. ¿Quién le proveyó a México? Fue Dios. ¿Que fue administrado mal, pues de mala forma? Eso es diferente. Pero Dios bendijo a México a través de esta ayuda que le dio al pueblo de Israel. Y por eso México, decían, ya todo el mundo en México mejor se va a dedicar a la venta de petróleo. Porque vino una bendición muy grande en lo que eran combustibles en México, por cuanto México había decidido bendecir a Israel. Dice la palabra de Dios que esto se lo dio a Israel, que dice, al que te bendijere, yo lo bendeciré, y al que te maldijere, yo lo maldeciré. Entonces, vemos como México en los años 70, por eso hubo un boom petrolero, porque México decidió bendecir a Israel. Y hermanos, no tan solo el país, si en tu vida tú decides invertir aún en la obra de Dios, hermanos, Dios te bendice. Dios te bendice porque esto no es del hombre, esto es de Dios. Amén. Y entonces, hermano, yo lo he visto, ¿sí? Es alguien que no me lo cuentan, yo lo he vivido, yo lo he visto, cómo realmente Dios empieza a bendecir tu vida, así como esta viuda que solo tenía un poco de harina y un poco de aceite, Dios le bendijo más, porque no tan solo le alimentó un día, una semana, un mes, fueron 3 años donde no hubo lluvia, pero tuvo para comer. Amén, hermanos. Hermanos, realmente tenemos que creerle a Dios. Muchos de nosotros como cristianos a veces caemos en la religiosidad, ¿sí? ¿Qué es esto? Que realmente decimos, pues sí, esto es una historia bonita, esto le pasó a Elías, a la viuda, pero en mi vida, esto se cumple? ¿Cómo se da? Prueba a Dios en esto. Prueba, créele a Dios. Cuando yo vine a Dios, hermanos, a mí me dijeron, pídele a Dios que te ayude en tu problema. Y le digo, es que no le creo. Y dice, bueno, no pierdes nada. De por sí no le creías. Pero ¿y si se dan las cosas? Digo, tienes razón. Y recuerdo me lo dijo mi hermana Miriam. Me dijo, pídele a Dios, no pierdes nada. Créele a Dios. Y entonces, hermanos, si nos cuesta esta situación, esta parte, créele a Dios. Y si no se da, no pierdes nada. Créele a Dios. Así como esta viuda dijo, bueno, te voy a dar de comer,
Quizá me quede sin comer, pero te lo voy a dar a ti. Y por eso dice Dios que busquemos primeramente su reino y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y David decía, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado. Amén, hermanos. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. Yo lo he visto y yo sé que ustedes también han visto esto. Porque a veces ustedes se sorprenden de cómo Dios bendice sus vidas y esto no es de ustedes, es de la mano de Dios. Amén, hermanos. Bien, hermanos, hoy vamos a ministrar la Santa Cena, pero antes, yo no sé cuál sea tu situación que estés pasando, yo no sé qué está pasando en tu vida, a lo mejor solamente tienes un poco de harina y un poco de aceite y ves tus circunstancias y dices, es que es para hoy, para la semana, no lo sé, no sé cómo terminar el mes y si pagas renta, pues tampoco. Pero yo te pido que no veas lo que tienes en tu mano. Ve al Dios que todo lo puede. Amén. Entonces, ahí donde estás, yo no sé cuál sea tu situación, pero yo quiero que confíes en Dios, así como esta mujer que puso su fe en la palabra que le había dicho Dios a través de Elías. Porque muchas viudas había, pero solamente a esta mujer fue enviada para que ella viera el poder de Dios, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojitos y ahí donde estás, tú conoces tu situación, tú sabes lo que está pasando contigo. Padre, en esta hora venimos delante de ti, Rey. Dios, tú conoces mi situación de salud, económica, de problemas, Dios. Sabemos que los problemas, las tormentas llegan a todos los que estamos aquí en esta tierra, pero hay una ventaja, Dios, para los que te tienen, que los que tenemos nuestras vidas fundamentadas en la roca, pasaremos estos tiempos. Padre, el día de hoy, hermano, ahí donde estás, habla con Dios y dile, Dios, necesito que me ayudes en lo que me falta de fe para poder creer como esta viuda, Dios, que entregó todo lo que tenía para poder recibir durante 3 años. Dios, Padre, sé que muchas veces luchamos porque a veces pensamos que es lo único que tenemos, Señor. Padre, pero el día de hoy te pedimos un corazón liberador, Señor. Un corazón, Dios, en el cual no escatimemos, Dios, sino que realmente veamos, Señor, que eres tú y no nosotros, porque aún lo que comemos hoy, aún lo que vestimos hoy, Dios, no es por nuestro esfuerzo, no es por nuestros recursos, Dios, porque todo viene de tu mano, todo viene, Dios. Padre, aún la vida que tengo hoy viene de ti, Señor. Hermano, ahí dile, Señor, perdóname si te he ofendido, perdóname si te he fallado, Dios, pero el día de hoy yo quiero creerte como esta viuda, Padre, que dio todo lo que tenía, Dios, aún dando todo y morir. Señor, ayúdanos a morir a nuestros egoísmos, a nuestras luchas mentales, Dios. Padre, tú sabes mi necesidad. Ahí donde estás, habla con Dios y coméntale tu necesidad. Dile, Señor, ayúdame a buscar primeramente tu reino, Dios, y aún me des o no me des, Dios, que esto no quite de mí la fe. Padre, en el nombre de Jesús quiero agradecerte, Dios, por este tiempo. Padre, por favor, Señor, ayúdame, Dios mío, a buscar más tu presencia. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor Jesucristo.